Millonario dejó a su esposa por una joven, años después, la halló en el hospital con gemelos. Laura, tenemos que hablar, dijo Andrés, su voz ronca por el alcohol y la culpa. Laura levantó la vista de su libro, una sensación de inquietud creciendo en su pecho. ¿Qué pasa, Andrés? ¿Has estado actuando extraño últimamente? Andrés tomó un largo trago, buscando coraje líquido. Yo, he conocido a alguien, soltó finalmente. El corazón de Laura se detuvo por un momento. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero el divorcio, Laura, dijo Andrés, las palabras saliendo de su boca como balas. Estoy enamorado de otra mujer. Se llama Valentina. Laura sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. 10 años de matrimonio, de sueños compartidos y promesas, se desmoronaban ante sus ojos. Valentina, susurró, su voz apenas audible. ¿Quién es ella? Andrés desvió la mirada, incapaz de enfrentar el dolor en los ojos de su esposa. Es más joven. Nos conocimos en un viaje de negocios. Yo no planeaba que esto pasara, pero... ¿Pero qué, Andrés?, interrumpió Laura, su voz temblando de rabia y dolor. ¿Pero decidiste tirar por la borda nuestro matrimonio por una aventura? No es una aventura, insistió Andrés. Es amor, Laura. Algo que no he sentido en años. Las palabras golpearon a Laura como una bofetada. Lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas mientras trataba de procesar la cruel realidad de la situación. Años, repitió, incrédula. ¿Has estado fingiendo todo este tiempo? Andrés se pasó una mano por el cabello, frustrado. No, no es eso. Es solo que, las cosas cambian, las personas cambian. ¿Y qué hay de nuestros planes? ¿De nuestra vida juntos?, preguntó Laura, su voz quebrada por el llanto. Lo siento, Laura. De verdad lo siento, dijo Andrés, pero sus palabras sonaban vacías en la sala que una vez habían llamado hogar. El silencio que siguió fue ensordecedor, lleno de sueños rotos y promesas incumplidas. Laura miró a su marido, al hombre que había jurado amarla en la salud y en la enfermedad, y vio a un extraño. Un extraño que había decidido dejarla por una mujer más joven, destrozando todo lo que habían construido juntos. La noche se cerró sobre la pareja, testigo mudo de un matrimonio que llegaba a su fin y de un futuro incierto que se abría ante ellos, lleno de dolor, arrepentimiento y consecuencias imprevistas. Laura se quedó inmóvil en el sofá, su mente un torbellino de emociones mientras Andrés se retiraba a su estudio. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, dejando rastros alados en sus mejillas. ¿Por qué?, susurró para sí misma, su voz quebrándose en el silencio de la noche. ¿Qué hice mal? Se levantó con dificultad, sus piernas temblorosas la llevaron hasta el espejo del pasillo. Miró su reflejo, buscando desesperadamente una respuesta en sus propios ojos. 10 años, murmuró, tocando suavemente su rostro. 10 años de mi vida, ¿y para qué? El sonido de un cajón cerrándose en el estudio la sacó de sus pensamientos. Andrés estaba empacando, preparándose para irse esa misma noche. Con el corazón latiendo dolorosamente en su pecho, Laura se acercó a la puerta del estudio. Andrés, llamó suavemente, su voz apenas audible. Él se detuvo, mirándola con una mezcla de culpa y determinación. Laura, por favor, no hagas esto más difícil. ¿Más difícil?, repitió ella, incredulidad tiñendo su voz. ¿Cómo puede ser esto más difícil, Andrés? Me estás dejando por una chica que apenas conoces. Andrés suspiró, pasándose una mano por el cabello. No es así, Laura. Valentina y yo, tenemos una conexión. Algo que no puedo explicar. Laura sintió como si cada palabra fuera una puñalada en su corazón. ¿Y nosotros qué? ¿Acaso estos 10 años no significan nada para ti? Por supuesto que sí, respondió él, pero su voz carecía de convicción. Pero las cosas cambian, la gente cambia. No, interrumpió Laura, su voz temblando de emoción. La gente no cambia así de repente. Tú cambiaste, Andrés.
Te convertiste en alguien que ya no reconozco. El silencio que siguió fue pesado, cargado de emociones no dichas y promesas rotas. Laura miró a su marido, buscando en sus ojos al hombre del que se había enamorado, pero solo encontró a un extraño. ¿Es por mi edad?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. ¿Es porque ella es más joven? Andrés desvió la mirada, incapaz de enfrentar la intensidad de su dolor. No es solo eso, Laura. Es complicado. Complicado, repitió ella, la palabra amarga en su boca. Nuestra vida juntos, nuestros sueños, nuestro futuro, todo reducido a complicado, punto. Mientras Andrés continuaba empacando en silencio, Laura se quedó en la puerta, observando cómo su vida se desmoronaba frente a sus ojos. La confusión y el dolor se arremolinaban en su interior, mezclándose con una creciente sensación de indignación. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, preguntó, más para sí misma que para él. ¿Cómo pudiste tirar todo por la borda por un capricho? El sonido de la maleta cerrándose resonó en la habitación como un disparo, marcando el final de una era y el comienzo de un futuro incierto y doloroso. Laura observó con ojos vidriosos cómo Andrés tomaba su maleta, listo para salir por la puerta. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de dolor, rabia y un secreto que pesaba en su pecho. Justo cuando Andrés puso su mano en el picaporte, Laura sintió una oleada de náuseas, un recordatorio físico de lo que aún no había revelado. «Espera», dijo con voz temblorosa. Andrés se detuvo, girándose lentamente para mirarla. «Hay algo que necesitas saber». Andrés frunció el ceño, confundido por el repentino cambio en el tono de Laura. «¿Qué es?». Laura tomó una respiración profunda, reuniendo todo su coraje. Sus manos se movieron instintivamente hacia su vientre. «Estoy embarazada, Andrés». El silencio que siguió fue ensordecedor. Andrés dejó caer la maleta, el ruido sordo resonando en la habitación como un trueno. ¿Qué has dicho?», balbuceó, su rostro pálido como el papel. Laura, con lágrimas corriendo por sus mejillas, continuó, «Y no es solo un bebé. Son gemelos». Andrés se tambaleó, apoyándose contra la pared para no caer. Su mente daba vueltas, tratando de procesar esta nueva información que cambiaba todo. «¿Gemelos?», repitió, su voz apenas un susurro. «¿Cómo? ¿Cuándo?». «Me enteré hace una semana», respondió Laura, su voz mezclando dolor y una extraña fuerza. «Quería esperar el momento adecuado para decírtelo. Supongo que este es tan buen momento como cualquier otro». Andrés se pasó las manos por el rostro, visiblemente conmocionado. «Laura, yo no sé qué decir». «No tienes que decir nada», respondió ella, una amarga sonrisa en sus labios. «Tú ya tomaste tu decisión, ¿no es así?». El peso de la situación cayó sobre Andrés como una avalancha. Miró la maleta en el suelo, luego a Laura, y de nuevo a la maleta. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias, el deseo de libertad con Valentina, la responsabilidad hacia sus futuros hijos, el amor que alguna vez sintió por Laura. «Yo necesito tiempo para pensar», murmuró finalmente, su voz quebrándose. Laura lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de esperanza y resignación. «El tiempo no se detiene, Andrés. Estos bebés seguirán creciendo, con o sin ti». Andrés recogió su maleta con manos temblorosas, su determinación anterior completamente desvanecida. Miró a Laura una última vez, sus ojos reflejando una tormenta de emociones. «Te llamaré», dijo débilmente, antes de abrir la puerta y salir a la noche. Laura se quedó allí, una mano en su vientre, viendo cómo el hombre que amaba se alejaba, llevándose consigo la vida que habían planeado juntos. Las lágrimas fluían libremente ahora, mezclándose con una determinación recién descubierta. «Estaremos bien», susurró a sus bebés nonatos, acariciando suavemente su vientre. «Pase lo que pase, mamá estará aquí para ustedes». La puerta se cerró, dejando a Laura sola con sus pensamientos, sus miedos y la incertidumbre de un futuro que de repente se había vuelto mucho más complicado de lo que jamás hubiera imaginado. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses.
Andrés se encontraba en el lujoso ático que compartía con Valentina, mirando por la ventana hacia el bullicioso Madrid. Su mente, sin embargo, estaba lejos de allí. «Amor, ¿estás bien?». La voz de Valentina lo sacó de sus pensamientos. Ella se acercó, envolviendo sus brazos alrededor de su cintura. Andrés forzó una sonrisa. Sí, claro. Solo pensaba en el trabajo. Pero no era cierto. Pensaba en Laura, en los gemelos que crecían en su vientre. Gemelos de los que él era padre, una responsabilidad que había dejado atrás. Seguro que es solo eso, insistió Valentina, sus ojos buscando los de él. Has estado distante últimamente. Andrés se alejó suavemente de su abrazo, caminando hacia el bar para servirse un whisky. Estoy bien, de verdad. Solo cansado. Pero la culpa lo carcomía por dentro. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Laura, lleno de dolor y traición. Y ahora, también imaginaba a dos pequeños bebés, sus hijos, creciendo sin su presencia. Andrés, la voz de Valentina se tornó seria. Sé que algo te pasa. Puedes contarme lo que sea. Él tomó un largo trago de su bebida, el alcohol quemando su garganta. Es complicado, Valentina. Hay cosas de mi pasado que me están persiguiendo. ¿Es por tu ex?, preguntó ella, un toque de celos en su voz. Andrés asintió lentamente. En parte. Hay algo que no te he contado. Valentina se sentó en el sofá, su cuerpo tenso. ¿Qué es? Laura está embarazada, soltó Andrés, las palabras pesadas en el aire. De gemelos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Valentina lo miró, sus ojos abiertos de par en par, una mezcla de shock y dolor reflejados en ellos. ¿Cómo, cuando te enteraste?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. El día que me fui, respondió Andrés, la culpa evidente en su voz. Me lo dijo justo antes de que saliera por la puerta. Valentina se levantó bruscamente, alejándose de él. ¿Y decidiste no mencionarlo hasta ahora? ¿Después de meses? No sabía cómo decírtelo, Andrés trató de explicar, pero las palabras sonaban huecas incluso para él. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó Valentina, sus ojos llenos de lágrimas no derramadas. Andrés se pasó una mano por el cabello, frustrado. No lo sé. Honestamente, no lo sé. El silencio volvió a caer sobre ellos, pesado y opresivo. Andrés miró a Valentina, la mujer por la que había dejado todo atrás, y luego hacia la ventana, pensando en Laura y los bebés que nunca había visto. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. Valentina asintió lentamente, su rostro una máscara de emociones contenidas. Supongo que lo entiendo. Pero Andrés, recuerda por qué estás aquí. Recuerda lo que sentimos el uno por el otro. Mientras Valentina salía de la habitación, Andrés se quedó solo con sus pensamientos. El whisky en su mano ya no ofrecía consuelo. Se encontraba atrapado entre dos mundos, entre el amor apasionado que sentía por Valentina y la responsabilidad hacia los hijos que nunca planeó tener. La noche cayó sobre Madrid, y Andrés permaneció despierto, atormentado por decisiones pasadas y las consecuencias que ahora enfrentaba. El futuro, que una vez pareció tan claro, ahora estaba nublado por la duda y el arrepentimiento. Los días siguientes fueron una tortura para Andrés. Cada momento despierto lo pasaba cuestionando sus decisiones, su felicidad, su vida entera. Una tarde, mientras estaba sentado en la terraza del ático, Valentina se acercó con 2 copas de vino. Pensé que podrías necesitar esto, dijo ella, ofreciéndole una copa. Andrés la tomó con una sonrisa forzada. Gracias. Se sentaron en silencio, mirando el atardecer sobre Madrid. La ciudad bullía de vida bajo ellos, ajena al tormento interno de Andrés. ¿Eres feliz conmigo, Andrés?, preguntó Valentina de repente, su voz apenas un susurro. La pregunta golpeó a Andrés como un puño en el estómago. Miró a Valentina, su
rostro joven y hermoso iluminado por la luz dorada del atardecer. Debería ser fácil decir que sí, que era feliz. Pero las palabras se atascaron en su garganta. Yo, no lo sé, respondió finalmente, la honestidad oliendo en cada palabra. Valentina asintió lentamente, como si ya esperara esa respuesta. Es por los bebés, ¿verdad? Por Laura. Andrés suspiró profundamente. En parte. Pero es más que eso. Me pregunto si realmente estoy haciendo lo correcto, si esto es lo que realmente quiero. ¿Y qué es lo que quieres, Andrés?, preguntó Valentina, sus ojos buscando los de él. No lo sé, admitió él, pasándose una mano por el cabello. Cuando estoy contigo, siento pasión, emoción. Pero cuando pienso en Laura, en los gemelos, siento una responsabilidad que no puedo ignorar. Valentina tomó un sorbo de su vino, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. ¿Te arrepientes de haberla dejado? La pregunta flotó en el aire, pesada y cargada de implicaciones. Andrés miró su copa, viendo su reflejo distorsionado en el líquido oscuro. A veces, confesó finalmente. A veces me pregunto qué habría pasado si me hubiera quedado, si hubiera enfrentado mis responsabilidades en lugar de huir de ellas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Valentina se levantó lentamente, dejando su copa en la mesa. Creo que necesitas tiempo para pensar, Andrés, dijo ella, su voz temblando ligeramente. Para decidir qué es lo que realmente quieres. Mientras Valentina se alejaba, Andrés se quedó mirando la ciudad, su mente un torbellino de emociones contradictorias. ¿Era realmente feliz? ¿O estaba huyendo de sus responsabilidades, de la vida que había construido con Laura? El sol se hundió en el horizonte, tiñendo el cielo de rojo y naranja. Andrés permaneció allí, solo con sus pensamientos, enfrentando por primera vez la posibilidad de que quizás, solo quizás, había cometido el mayor error de su vida. La noche cayó sobre Madrid, y con ella, la certeza de que Andrés estaba en una encrucijada. Tendría que tomar una decisión, una que cambiaría el curso de su vida para siempre. ¿Seguiría con Valentina, persiguiendo la pasión y la libertad que ella representaba? ¿O volvería con Laura, enfrentando sus responsabilidades como padre y esposo? El peso de estas preguntas lo acompañó mientras entraba al apartamento, sabiendo que el tiempo se agotaba y que pronto tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones. El sonido estridente del teléfono rompió el silencio de la madrugada. Andrés se despertó sobresaltado, su corazón latiendo con fuerza. A su lado, Valentina se movió inquieta. ¿Quién llama a esta hora?, murmuró ella, adormilada. Andrés miró el identificador de llamadas y sintió que el mundo se detenía. Era el número de Laura. Con manos temblorosas, contestó. Hola. ¿Laura? La voz al otro lado sonaba agitada, teñida de dolor y miedo. Andrés, los bebés, están viniendo. Estoy en el hospital. El pánico se apoderó de él. ¿Qué? Pero, es muy pronto, ¿no? Es una emergencia, respondió Laura, su voz quebrada por el dolor. Van a hacer una cesárea. Andrés saltó de la cama, buscando frenéticamente su ropa. Voy para allá. ¿En qué hospital estás? Mientras Laura le daba los detalles, Valentina se incorporó, observándolo con una mezcla de confusión y resignación. Son los bebés, ¿verdad?, preguntó en voz baja. Andrés asintió, incapaz de formar palabras. Valentina cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas. Ve, dijo finalmente. Te necesitan. Sin perder un segundo más, Andrés salió corriendo del apartamento. El viaje al hospital fue una bruma de ansiedad y culpa. ¿Cómo había dejado que las cosas llegaran a este punto? Al llegar al hospital, el caos lo envolvió. Enfermeras y médicos corrían de un lado a otro. Finalmente, encontró la habitación de Laura. Allí estaba ella, pálida y asustada, conectada a varias máquinas. Sus ojos se encontraron, y por un momento, todo el dolor y la traición del pasado año se reflejaron en esa mirada.
Llegaste, dijo Laura, su voz apenas un susurro. Andrés se acercó a la cama, tomando su mano instintivamente. Estoy aquí. Lo siento, Laura. Lo siento tanto. Antes de que pudiera decir más, un equipo médico entró en la habitación. Señora, es hora, dijo el médico. Tenemos que llevarla al quirófano ahora. Mientras se llevaban a Laura, Andrés se quedó allí, paralizado. Una enfermera lo miró con compasión. ¿Es usted el padre?, preguntó. Andrés asintió, incapaz de hablar. Puede esperar aquí. Le informaremos en cuanto tengamos noticias. Las horas siguientes fueron una tortura. Andrés caminaba de un lado a otro en la sala de espera, su mente un torbellino de emociones. Culpa por haber abandonado a Laura, miedo por la salud de los bebés, confusión sobre sus propios sentimientos. Finalmente, el médico apareció, su expresión seria pero aliviada. Señor, felicidades. Son 2 niños sanos. Fue una cirugía complicada, pero tanto la madre como los bebés están estables. El alivio inundó a Andrés, seguido inmediatamente por una oleada de emociones que no podía nombrar. Era padre. Tenía 2 hijos. ¿Puedo verlos?, preguntó, su voz temblando. El médico asintió. Por aquí. Mientras seguía al médico, Andrés sentía que caminaba hacia un futuro desconocido. ¿Cómo sería ver a sus hijos por primera vez? ¿Cómo enfrentaría a Laura después de todo lo que había pasado? Con cada paso, la realidad de su nueva vida se asentaba. Ya no era solo Andrés, el millonario que había dejado a su esposa por una mujer más joven. Ahora era Andrés, el padre de 2 recién nacidos, enfrentando las consecuencias de sus decisiones pasadas y el desafío de un futuro que nunca había imaginado. Andrés entró en la habitación con pasos temblorosos. El suave pitido de las máquinas y el débil llanto de los recién nacidos llenaban el aire. Allí, en 2 pequeñas cunas, yacían sus hijos. Laura, pálida pero despierta, los observaba con una mezcla de amor y agotamiento. Se acercó lentamente, su corazón latiendo con fuerza. Los bebés eran tan pequeños, tan frágiles. Uno de ellos abrió los ojos, mirándolo directamente. Andrés sintió que el mundo se detenía. Son hermosos, susurró, su voz quebrada por la emoción. Laura lo miró, sus ojos llenos de lágrimas. Lo son, ¿verdad? Andrés se acercó más, incapaz de apartar la mirada de sus hijos. Con mano temblorosa, tocó suavemente la mejilla de uno de los bebés. El pequeño se movió, agarrando su dedo con una fuerza sorprendente. En ese momento, algo cambió dentro de Andrés. Todas sus dudas, sus miedos, sus justificaciones, todo se desvaneció. Solo quedó una certeza abrumadora: estos eran sus hijos, y los amaba más que a nada en el mundo. Lo siento tanto, Laura, dijo, volviéndose hacia ella, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. He sido un idiota. Un cobarde. Nunca debí haberte dejado. Laura lo miró, su expresión una mezcla de dolor y esperanza. Andrés. No, por favor, déjame terminar, interrumpió él, su voz temblando con emoción. Me equivoqué. Pensé que quería libertad, pasión, pero estaba huyendo de lo que realmente importa. De ti, de nuestra familia. Se acercó a la cama de Laura, tomando su mano con cuidado. No espero que me perdones. No lo merezco. Pero quiero que sepas que estoy aquí. Para ti, para nuestros hijos. Si me das la oportunidad, pasaré el resto de mi vida tratando de enmendar mis errores. Laura lo miró fijamente, buscando la verdad en sus ojos. ¿Y Valentina? Andrés negó con la cabeza. Se acabó. En realidad, creo que nunca empezó realmente. Era una ilusión, una forma de escapar de mis responsabilidades. Pero ahora veo claramente lo que realmente importa. El silencio llenó la habitación, roto solo por los suaves sonidos de los bebés. Laura cerró los ojos por un momento, como si estuviera procesando todo.
No será fácil, Andrés, dijo finalmente. Has hecho mucho daño. Lo sé, respondió él, apretando suavemente su mano. Pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Por ti, por nuestros hijos. Laura miró a los bebés, luego de vuelta a Andrés. Necesito tiempo. Para pensar, para sanar. Andrés asintió. Lo entiendo. Tomaré lo que puedas darme. Y mientras tanto, estaré aquí para los tres, en la forma que me lo permitas. Se volvió hacia los bebés, una sonrisa mezclada con lágrimas en su rostro. ¿Cómo se llaman? Aún no tienen nombre, respondió Laura suavemente. Estaba esperándote. Esas palabras, tan simples pero tan llenas de significado, golpearon a Andrés con fuerza. Se dio cuenta de cuánto había perdido, pero también de cuánto podía ganar si se esforzaba lo suficiente. Mientras observaba a sus hijos, Andrés hizo una promesa silenciosa. Sería el padre que estos niños merecían, el esposo que Laura merecía. No sería fácil, pero estaba dispuesto a luchar por esta segunda oportunidad. El futuro era incierto, lleno de desafíos y la dura tarea de reconstruir la confianza perdida. Pero por primera vez en mucho tiempo, Andrés sintió esperanza. Aquí, en esta habitación de hospital, con el amor de su vida y sus recién nacidos hijos, se dio cuenta de que había encontrado su verdadero hogar. Los días en el hospital pasaron en un torbellino de emociones. Andrés apenas se movía del lado de Laura y los gemelos, durmiendo en una incómoda silla y alimentándose de café de máquina. Una tarde, mientras Laura dormía y los bebés descansaban en sus cunas, Andrés salió al pasillo para estirar las piernas. Se apoyó contra la pared, cerrando los ojos por un momento. El peso de sus acciones, la magnitud de lo que casi había perdido, lo golpeó con fuerza renovada. Laura, susurró, volviendo a entrar en la habitación. Ella se despertó, parpadeando somnolienta. ¿Andrés? ¿Pasa algo con los niños?, preguntó, alarmada. No, la tranquilizó él, acercándose a la cama. Los niños están bien. Es solo que, necesito decirte algo. Laura se incorporó un poco, mirándolo con una mezcla de curiosidad y cautela. Andrés tomó una respiración profunda, reuniendo todo su coraje. Laura, yo, lo siento. Lo siento tanto que las palabras no alcanzan para expresarlo, comenzó, su voz temblando con emoción contenida. Fui un cobarde, un egoísta. Dejé que mis miedos y mis dudas me alejaran de lo más importante en mi vida, tú y nuestra familia. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, pero no hizo ningún intento por detenerlas. Cuando vi a los niños por primera vez, cuando te vi a ti luchando por traerlos al mundo, me di cuenta del error monumental que había cometido. No hay excusa para lo que hice, para el dolor que te causé. Laura lo miraba en silencio, sus propios ojos brillantes por las lágrimas. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, continuó Andrés. Pero si me das la oportunidad, pasaré cada día del resto de mi vida tratando de enmendar mis errores. Quiero ser el esposo que mereces, el padre que nuestros hijos necesitan. Te amo, Laura. Nunca dejé de amarte, incluso cuando estaba demasiado ciego para verlo. El silencio que siguió pareció eterno. Laura cerró los ojos, respirando profundamente. Cuando los abrió de nuevo, Andrés vio en ellos una mezcla de dolor, amor y una chispa de esperanza. Andrés, comenzó ella, su voz suave pero firme. Me heriste profundamente. Destruiste la confianza que habíamos construido durante años. No puedo simplemente olvidar eso. Andrés asintió, aceptando sus palabras con el corazón pesado. Pero, continuó Laura, también veo lo mucho que te has esforzado estos días. Veo cómo miras a nuestros hijos, cómo has estado aquí sin falta. Y, una parte de mí aún te ama, a pesar de todo. El corazón de Andrés dio un vuelco. ¿Podría ser posible? No será fácil, advirtió Laura. Tendremos que reconstruir todo desde cero. Necesitaré tiempo, y tendrás que demostrar con acciones, no solo con palabras, que realmente has cambiado.
Haré lo que sea necesario, prometió Andrés, tomando suavemente su mano. Cada día, cada hora, me esforzaré por ganarme tu confianza de nuevo. Por ser el hombre que tú y nuestros hijos merecen. Laura asintió lentamente. Está bien. Estoy dispuesta a intentarlo. Por nosotros, por los niños. Pero Andrés, esta es tu última oportunidad. No habrá otra. Lo entiendo, dijo él, besando suavemente su mano. No la desperdiciaré. Te lo prometo. En ese momento, uno de los bebés comenzó a llorar. Andrés se levantó inmediatamente. Yo voy, dijo, dirigiéndose a la cuna. Mientras cargaba a su hijo, meciéndolo suavemente, Andrés sintió una mezcla de alivio, gratitud y determinación. Sabía que el camino por delante sería difícil, lleno de desafíos y momentos de duda. Pero mirando a Laura y a sus hijos, supo que valía la pena luchar por esto. Por su familia. Por el amor que casi había perdido, pero que ahora tenía la oportunidad de recuperar y fortalecer. El corazón de María latía con fuerza mientras se acercaba a la puerta de la vieja mansión. Sus manos temblaban ligeramente al tocar el picaporte oxidado. Con un chirrido escalofriante, la puerta se abrió, revelando un interior sombrío y polvoriento. «Hola. ¿Hay alguien aquí?», llamó María, su voz apenas un susurro en la penumbra. El silencio que siguió era casi ensordecedor. Cada paso que daba sobre el suelo de madera crujiente enviaba escalofríos por su espalda. De repente, un ruido sutil captó su atención. Venía del piso de arriba. María tragó saliva, reuniendo todo su coraje. «Puedo hacer esto», se dijo a sí misma, aunque su voz temblaba. Lentamente, comenzó a subir las escaleras, cada peldaño parecía gemir bajo su peso. Al llegar al segundo piso, una suave brisa helada acarició su rostro. María se estremeció, no solo por el frío, sino por la sensación de que no estaba sola. «¿Quién anda ahí?», preguntó, su voz apenas audible. Un susurro, casi imperceptible, llegó a sus oídos. «María». Sus ojos se abrieron de par en par, el miedo apoderándose de cada fibra de su ser. Conocía esa voz, pero era imposible. No podía ser él. «Abuelo», murmuró, con un nudo en la garganta. Una figura comenzó a materializarse frente a ella, borrosa al principio, pero cada vez más nítida. María retrocedió, su espalda chocando contra la pared. Su corazón amenazaba con salirse de su pecho. «No temas, mi niña», dijo la figura, ahora claramente reconocible como su abuelo fallecido. «He estado esperándote». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de María. Una mezcla de emociones la invadía, miedo, confusión, pero también un extraño sentimiento de alivio y amor. «Pero, ¿cómo?». Tú estás», balbuceó María, incapaz de terminar la frase. El fantasma de su abuelo sonrió con ternura. «La muerte no es el final, María. Hay secretos en esta casa que necesitas conocer. Secretos que han estado ocultos durante generaciones». María dio un paso adelante, su miedo transformándose en curiosidad. «¿Qué secretos, abuelo? ¿Por qué me has traído aquí?». El rostro del anciano se tornó serio. «Nuestra familia tiene un legado, María. Un poder que ha pasado de generación en generación. Y ahora, es tu turno de descubrirlo y protegerlo». La atmósfera en la habitación parecía cargada de electricidad. María podía sentir que estaba al borde de algo grande, algo que cambiaría su vida para siempre. «¿Qué debo hacer?», preguntó, su voz ahora firme y decidida. Su abuelo extendió una mano etérea hacia ella. «Sígueme, y te mostraré la verdad que ha estado oculta durante tanto tiempo». Con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas, María dio un paso adelante, lista para enfrentar su destino y descubrir los secretos que aguardaban en las sombras de la antigua mansión. El silencio de la noche fue interrumpido por el crujido de la puerta al abrirse. María entró sigilosamente en la habitación, su corazón latía con fuerza mientras sus ojos se adaptaban a la oscuridad.
Juan estaba allí, sentado en la esquina, con la mirada perdida en la ventana. «Juan, ¿estás bien?», susurró María, su voz apenas audible. Juan se volvió lentamente hacia ella, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y determinación. «María, lo siento. No puedo seguir así». María dio un paso adelante, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué quieres decir? Por favor, háblame». Juan se levantó, sus movimientos eran lentos, como si cada gesto le costara un esfuerzo sobrehumano. «He tomado una decisión. Tengo que irme». El corazón de María se detuvo por un instante. «¿Irte? Pero, ¿por qué? ¿A dónde?». «No lo sé», respondió Juan, su voz quebrándose. «Solo sé que no puedo quedarme aquí. No después de lo que pasó». María sintió que las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. «Juan, por favor. Podemos solucionarlo juntos. No tienes que hacer esto solo». Juan se acercó a ella, tomando sus manos entre las suyas. «María, te amo. Pero a veces el amor no es suficiente. Necesito encontrarme a mí mismo, necesito respuestas». «Pero las respuestas están aquí», suplicó María, su voz temblando. «Están en nosotros, en lo que hemos construido juntos». Juan soltó sus manos suavemente y se dirigió hacia la puerta. «Lo siento, María. Quizás algún día lo entiendas». María sintió que su mundo se desmoronaba. Quería gritar, quería sujetarlo y no dejarlo ir. Pero las palabras se ahogaron en su garganta y sus pies parecían clavados al suelo. Juan se detuvo en el umbral, mirando hacia atrás una última vez. Sus ojos se encontraron, y en ese momento, ambos sintieron el peso de todo lo que estaban perdiendo. «Adiós, María», dijo Juan, su voz apenas un susurro. Y con eso, desapareció en la noche, dejando a María sola en la habitación, rodeada de recuerdos y preguntas sin respuesta. El silencio volvió a caer, pesado y opresivo, mientras María luchaba por respirar, por comprender, por seguir adelante en un mundo que de repente parecía vacío y sin sentido. La puerta se cerró con un clic final, sellando el destino de ambos. María se dejó caer al suelo, sus sollozos silenciosos resonando en la quietud de la noche, mientras la luna proyectaba sombras danzantes a través de la ventana, testigo mudo de un amor que se desvanecía en la oscuridad. El silencio de la noche fue repentinamente interrumpido por el sonido de pasos apresurados. María, con el corazón latiendo frenéticamente, se escondió detrás de una columna en el antiguo edificio abandonado. Su respiración entrecortada resonaba en sus oídos mientras intentaba controlarla. «¿Dónde estás, pequeña rata?». La voz ronca de su perseguidor hizo eco en las paredes de piedra, enviando escalofríos por su espina dorsal. María cerró los ojos con fuerza, rogando en silencio que no la encontraran. Podía sentir el sudor frío deslizándose por su frente, mezclándose con las lágrimas que amenazaban con escapar de sus ojos. Los pasos se acercaban cada vez más. El crujido de los escombros bajo las pesadas botas del hombre parecía amplificarse en el silencio opresivo. «Sabes que no puedes escapar, ¿verdad?». La voz estaba ahora peligrosamente cerca. «Lo que has visto, lo que sabes, es demasiado valioso para dejarte ir». María contuvo la respiración, presionando su espalda contra la fría piedra. Su mente corría, buscando desesperadamente una salida. ¿Cómo había llegado a esta situación? ¿Cómo pudo una simple noche de trabajo convertirse en una pesadilla? De repente, una mano áspera la agarró por el brazo, tirando de ella con fuerza. María no pudo contener el grito de terror que escapó de sus labios. «Te tengo», gruñó el hombre, su aliento caliente y desagradable en el rostro de María. Sus ojos brillaban con una mezcla de triunfo y malicia. «Por favor», suplicó María, su voz apenas un susurro. «No he visto nada, lo juro. Déjame ir, por favor». El hombre soltó una carcajada seca y sin humor. «Ambos sabemos que eso no es cierto, ¿verdad? Has visto demasiado, y ahora, bueno,
Ahora tendremos que ver qué hacemos contigo. María sintió que su corazón se hundía. El miedo la paralizaba, haciendo que sus piernas se sintieran como plomo. ¿Este sería su fin? Aquí, en este edificio olvidado, lejos de todos los que amaba. Mientras el hombre la arrastraba hacia la oscuridad, María cerró los ojos, una lágrima solitaria rodando por su mejilla. En ese momento, juró que si sobrevivía a esta noche, haría todo lo posible para exponer la verdad, sin importar el costo. Pero primero, tenía que encontrar una manera de escapar. El corazón de María latía con fuerza mientras se acercaba a la puerta del viejo almacén. Sus manos temblaban ligeramente al girar el oxidado picaporte. El chirrido de las bisagras resonó en el silencio de la noche, enviando un escalofrío por su espalda. «Hola. ¿Hay alguien aquí?», susurró con voz temblorosa, adentrándose en la oscuridad. El aire estaba cargado de polvo y secretos. María podía sentir el peso de años de misterios presionando sobre sus hombros. Cada paso que daba hacía crujir el suelo de madera, amplificando su ansiedad. De repente, un ruido seco la sobresaltó. Se giró bruscamente, su respiración acelerándose. «¿Quién anda ahí?», preguntó, su voz mezclada con miedo y determinación. Silencio. Un silencio tan profundo que podía escuchar el latido de su propio corazón. Luego, una voz ronca y áspera rompió la quietud. «Te estaba esperando, María». La sangre se le heló en las venas. Conocía esa voz, pero no podía ser posible. Era la voz de alguien que se suponía muerto hace años. «No, no puede ser», murmuró, retrocediendo lentamente. Una figura emergió de las sombras, sus ojos brillando en la penumbra como los de un gato. «Oh, pero lo es, querida. He estado esperando este momento durante mucho tiempo». María sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Sus piernas amenazaban con ceder bajo su peso. «Pero tú estabas muerto». La figura rió, un sonido que hizo que se le erizara el vello de la nuca. «La muerte es solo el comienzo, María. Y ahora, es tu turno de descubrir sus secretos». La tensión en el aire era palpable. María sabía que estaba al borde de un precipicio, a punto de caer en un abismo de revelaciones que cambiarían su vida para siempre. Su mente corría, buscando una salida, una explicación, cualquier cosa que pudiera darle sentido a esta situación imposible. «¿Qué quieres de mí?», logró preguntar, su voz apenas un susurro. La figura dio un paso más hacia ella, la luz de la luna que se filtraba por una ventana rota finalmente revelando su rostro. María ahogó un grito. «Quiero que termines lo que empezamos hace tantos años», respondió la figura, extendiendo una mano huesuda hacia ella. «Es hora de que conozcas la verdad, María. La verdad sobre quién eres realmente». El tiempo pareció detenerse. María estaba atrapada entre el terror y una curiosidad abrumadora. Sabía que su decisión en este momento lo cambiaría todo. Con el corazón martilleando en su pecho, extendió su mano temblorosa. El corazón de Ana latía con fuerza mientras se acercaba al viejo almacén abandonado. La luna llena iluminaba tenuemente el camino, proyectando sombras inquietantes sobre el terreno baldío. Con cada paso que daba, sentía que el aire se volvía más denso, como si el mismo ambiente quisiera advertirle del peligro que le aguardaba. Al llegar a la puerta oxidada, Ana respiró hondo y murmuró para sí misma: «Vamos, Ana. Es ahora o nunca». Con manos temblorosas, empujó la puerta, que se abrió con un chirrido espeluznante. El interior estaba sumido en la oscuridad, apenas penetrada por los rayos de luna que se colaban por las ventanas rotas. De repente, una voz ronca surgió de las sombras: «Te estaba esperando, Ana». La joven se sobresaltó, su corazón amenazando con salirse de su pecho. Entrecerró los ojos, tratando de distinguir la figura que se ocultaba en la penumbra. «¿Quién eres?», preguntó Ana, su voz apenas un susurro. La figura dio un paso adelante, revelando el rostro demacrado de un hombre que Ana reconoció al instante. «Papá», exclamó, incrédula. «Pero, ¿cómo es posible? Creí que habías
Muerto, completó él, con una sonrisa amarga. Hay muchas cosas que no sabes, hija mía. Cosas que te he ocultado para protegerte. Ana sintió que el mundo giraba a su alrededor. Las preguntas se agolpaban en su mente, luchando por salir todas a la vez. ¿Protegerme? ¿De qué? ¿Por qué fingiste tu muerte? ¿Por qué me abandonaste? Las palabras salían atropelladamente de su boca, cargadas de dolor y confusión. El hombre suspiró pesadamente, el peso de los secretos visible en sus hombros caídos. Ana, hay fuerzas en este mundo que no puedes imaginar. Fuerzas que nos han estado persiguiendo desde antes de que nacieras. Fingir mi muerte fue la única forma de mantenerte a salvo. Ana dio un paso atrás, sacudiendo la cabeza en negación. No, no puede ser. Todo este tiempo, ¿has estado vivo? ¿Dejaste que mamá y yo sufriéramos tu pérdida? Lo sé, y lo siento profundamente, respondió él, extendiendo una mano hacia ella. Pero ahora estás en peligro. Ellos te han encontrado, y tenemos que actuar rápido. Ana retrocedió aún más, las lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Quiénes son, ellos? ¿De qué estás hablando? Antes de que su padre pudiera responder, un ruido ensordecedor rompió el silencio de la noche. Las ventanas del almacén estallaron en 1000 pedazos, y una luz cegadora inundó el lugar. Ana, agáchate, gritó su padre, lanzándose hacia ella. En ese momento, el mundo de Ana se volvió un caos de luz y sonido. Su mente luchaba por procesar lo que estaba sucediendo, mientras su cuerpo reaccionaba instintivamente al peligro. ¿Quiénes eran esas misteriosas fuerzas que su padre mencionaba? ¿Por qué estaban tras ellos? Y lo más importante, ¿cómo cambiaría esta revelación el curso de su vida? Mientras el polvo se asentaba y la realidad de su nueva situación comenzaba a tomar forma, Ana supo que nada volvería a ser igual. El misterio que había perseguido durante tanto tiempo ahora la envolvía completamente, y el peligro que siempre había intuido se materializaba ante sus ojos. La noche apenas comenzaba, y con ella, una serie de eventos que pondrían a prueba todo lo que Ana creía saber sobre sí misma y su familia. El polvo se asentaba lentamente en el almacén destrozado. Ana, aún aturdida por la explosión, se incorporó con dificultad, tosiendo y parpadeando para aclarar su visión. «Papá», gritó, su voz ronca por el humo. «¿Dónde estás?» Un gemido débil a su derecha la hizo girarse. Su padre yacía en el suelo, con una herida en el costado. Ana se arrastró hacia él, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. «Ana», susurró él, su voz apenas audible. «Tienes que irte. Ahora». «No», respondió ella con firmeza, lágrimas corriendo por sus mejillas. «No te dejaré aquí. No después de haberte encontrado». El sonido de pasos acercándose hizo que ambos se tensaran. Ana miró frenéticamente a su alrededor, buscando una salida. «Escúchame», dijo su padre, agarrando su mano con sorprendente fuerza. «En mi bolsillo hay una llave. Llévala al depósito 42 en la estación central. Allí encontrarás respuestas». «Pero...». «No hay tiempo», interrumpió él, empujándola débilmente. «Vete, por favor. No dejes que todo haya sido en vano». Con manos temblorosas, Ana sacó la llave del bolsillo de su padre. Era pequeña y dorada, con un número grabado, 42. «Te quiero, papá», susurró, besando su frente. «Y yo a ti, mi niña», respondió él, con una sonrisa triste. «Ahora corre». Ana se levantó, el corazón desgarrado entre el deseo de quedarse y la necesidad de sobrevivir. Los pasos se acercaban cada vez más. Con una última mirada a su padre, Ana corrió hacia la parte trasera del almacén, donde una ventana rota ofrecía una salida. Se deslizó a través de ella, ignorando los cortes en sus manos y brazos. La noche la envolvió mientras corría por las calles desiertas, la llave apretada en su puño como un talismán. Su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta.
¿Quiénes eran esos perseguidores? ¿Qué secretos guardaba esa llave? ¿Y qué encontraría en el depósito 42? Ana sabía que cada paso la alejaba de la vida que conocía y la acercaba a un destino incierto. Pero también sentía, en lo más profundo de su ser, que estaba a punto de descubrir una verdad que cambiaría todo. Mientras corría hacia la estación central, la luna llena iluminaba su camino, testigo silencioso de una noche que marcaría el inicio de una aventura más grande de lo que jamás hubiera imaginado. Ana llegó jadeando a la estación central, su corazón latía con fuerza mientras escaneaba frenéticamente el lugar en busca del depósito 42. El sudor perlaba su frente y sus manos temblaban, aún aferradas a la pequeña llave dorada. 39, 40, 41. Murmuró para sí misma mientras pasaba junto a los casilleros. Ahí está. 42. Con dedos temblorosos, insertó la llave en la cerradura. El clic del mecanismo resonó en el silencio de la estación desierta, enviando un escalofrío por su espina dorsal. Ana contuvo la respiración mientras abría lentamente la puerta del depósito. Dentro, encontró una caja de metal, desgastada por el tiempo. La sacó con cuidado, sintiendo su peso en las manos. ¿Qué secretos guardas?, susurró, acariciando la superficie de la caja. De repente, un ruido la sobresaltó. Pasos. Alguien se acercaba. Ahí está, gritó una voz ronca. No dejen que escape. El pánico se apoderó de Ana. Sin pensarlo dos veces, agarró la caja y echó a correr. Sus pies golpeaban el suelo de la estación mientras buscaba desesperadamente una salida. ¡Alto! Las voces de sus perseguidores resonaban cada vez más cerca. Ana vio una puerta de emergencia al final del pasillo. Con un último esfuerzo, se lanzó hacia ella, empujándola con todo su peso. La alarma comenzó a sonar, pero no le importó. Salió disparada hacia la noche, la caja apretada contra su pecho. Las calles pasaban borrosas mientras corría sin rumbo fijo, el miedo impulsando cada paso. Su mente era un torbellino de preguntas. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Qué contenía la caja que fuera tan importante? Después de lo que pareció una eternidad, Ana se detuvo en un callejón oscuro, jadeando por aire. Se apoyó contra la pared, tratando de calmar su respiración. Agitada. Con manos temblorosas, examinó la caja. No tenía cerradura visible, pero notó unas inscripciones extrañas en la tapa. ¿Qué significas?, murmuró, trazando las líneas con sus dedos. De repente, la caja emitió un suave zumbido. Ana la soltó, sorprendida, y la vio caer al suelo. Para su asombro, la caja comenzó a abrirse sola, revelando su contenido. Dentro había un antiguo pergamino y un extraño dispositivo que parpadeaba con una luz azul. Ana tomó el pergamino con cuidado, desenrollándolo lentamente. Sus ojos se abrieron de par en par al leer las primeras líneas. A quien encuentre esto, la verdad sobre nuestra familia y el secreto que hemos protegido durante generaciones está en tus manos. El destino del mundo depende de ti ahora. Ana sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. El peso de la responsabilidad cayó sobre ella como una tonelada de ladrillos. ¿Qué secreto era tan importante como para poner en peligro el destino del mundo? Mientras sostenía el pergamino en sus manos temblorosas, Ana supo que su vida había cambiado para siempre. El misterio apenas comenzaba a desentrañarse, y ella estaba en el centro de todo. Con determinación en sus ojos, Ana se incorporó. No sabía lo que le deparaba el futuro, pero estaba decidida a descubrir la verdad, sin importar el costo. El corazón de María latía con fuerza mientras se acercaba a la puerta de la habitación de hospital. Sus manos temblaban ligeramente al tocar el pomo, pero respiró hondo y entró. La visión de Carlos, su esposo, conectado a máquinas y con vendajes cubriendo gran parte de su cuerpo, la golpeó como una ola de angustia. Carlos, mi amor, susurró María, acercándose a la cama. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver el rostro pálido y magullado de su marido. Carlos abrió los ojos lentamente, su mirada vidriosa enfocándose en María.
Una débil sonrisa se dibujó en sus labios agrietados. María, estás aquí, murmuró con voz ronca. María tomó su mano con delicadeza, sintiendo el calor reconfortante de su piel. Por supuesto que estoy aquí, cariño. No me iré de tu lado. Lo siento, dijo Carlos, con un hilo de voz. No debía haber. Shach, lo interrumpió María, acariciando suavemente su mejilla. No hables. Ahora lo importante es que te recuperes. Carlos cerró los ojos por un momento, como si reuniera fuerzas. Cuando los abrió de nuevo, María pudo ver el brillo de las lágrimas. Tenía tanto miedo, confesó. Pensé que no volvería a verte, que no podría decirte cuánto te amo. María sintió que su corazón se encogía de dolor y amor. Yo también te amo, Carlos. Más que a nada en este mundo. Y vamos a superar esto juntos, ¿me oyes? Juntos. En ese momento, un médico entró en la habitación. Su expresión era seria, y María sintió que el miedo se apoderaba de ella nuevamente. Señora, dijo el doctor, haciendo un gesto para que lo acompañara fuera de la habitación. María besó la frente de Carlos antes de seguir al médico. Volveré en un momento, mi amor, prometió, aunque su voz tembló ligeramente. Mientras salía de la habitación, María no pudo evitar sentir que el mundo se cerraba a su alrededor. ¿Qué noticias le esperaban? ¿Sería capaz de mantener la promesa que acababa de hacer a Carlos? El futuro parecía incierto y aterrador, pero María sabía que lucharía con todas sus fuerzas por el hombre que amaba. El pasillo del hospital parecía interminable mientras seguía al médico, cada paso resonando como un latido en sus oídos. La incertidumbre y el miedo se entrelazaban en su pecho, creando una opresión que amenazaba con ahogarla. ¿Qué les deparaba el destino? ¿Podrían superar esta prueba juntos? Continuando la historia en español, con diálogos, emociones intensas y una narrativa lineal que sumerja al lector en los sentimientos de los personajes, el corazón de María latía con fuerza mientras se acercaba a la puerta del apartamento de Carlos. Sus manos temblaban ligeramente al levantar el puño para tocar. Respiró hondo, intentando calmar sus nervios, y finalmente golpeó 3 veces. Los segundos que siguieron parecieron eternos. El silencio era ensordecedor, solo interrumpido por el suave zumbido del ascensor al final del pasillo. De repente, se escucharon pasos acercándose desde el interior. María contuvo la respiración. La puerta se abrió lentamente, revelando a Carlos. Sus ojos se encontraron, y por un momento, el mundo pareció detenerse. María. Susurró Carlos, su voz apenas audible. Carlos, yo. Comenzó María, pero las palabras se atoraron en su garganta. El silencio entre ellos estaba cargado de emociones no dichas, de preguntas sin responder. Carlos dio un paso atrás, invitándola a entrar sin decir una palabra. María entró vacilante, su corazón latiendo tan fuerte que temía que Carlos pudiera oírlo. El apartamento estaba exactamente como lo recordaba, pero ahora parecía diferente, como si el tiempo y los eventos recientes hubieran alterado la atmósfera misma. No esperaba verte, dijo Carlos finalmente, rompiendo el tenso silencio. Su voz sonaba cansada, pero había un dejo de algo más, esperanza, tal vez. María se giró para mirarlo, reuniendo todo su coraje. Tenía que venir. Después de todo lo que ha pasado, después de todo lo que nos hemos dicho, y lo que no nos hemos dicho. Carlos, yo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y Carlos dio un paso hacia ella instintivamente, como si quisiera consolarla pero no estuviera seguro de si debía. Lo sé, dijo suavemente. Yo también lo he sentido. María tomó una respiración temblorosa. ¿Crees que podemos arreglar esto? ¿Que podemos superar todo lo que ha pasado? Carlos la miró intensamente, sus ojos reflejando una mezcla de dolor y anhelo. No lo sé, María. Hemos pasado por tanto. Pero nos amamos, interrumpió María, su voz quebrándose con emoción. A pesar de todo, a pesar de los errores, de las mentiras, del dolor. Te amo, Carlos.
Y sé que tú también me amas. Carlos cerró los ojos por un momento, como si las palabras de María le causaran un dolor físico. Cuando los abrió de nuevo, estaban brillantes con lágrimas contenidas. Tienes razón, admitió en voz baja. Te amo. Nunca he dejado de amarte. Pero el amor, a veces, no es suficiente. El silencio que siguió fue pesado, cargado de todas las posibilidades, de todos los «y sí» que flotaban entre ellos. María dio un paso hacia Carlos, acortando la distancia física entre ellos, esperando que de alguna manera eso también pudiera acortar la distancia emocional. Tal vez no, dijo ella, su voz apenas un susurro. Pero es un comienzo. Es una razón para intentarlo. Para luchar por nosotros. Carlos la miró, y por un momento, María pudo ver el conflicto en sus ojos, la lucha entre el miedo al dolor y el deseo de un futuro juntos. Contuvo la respiración, esperando su respuesta, sabiendo que las próximas palabras de Carlos podrían cambiar el curso de sus vidas para siempre. El silencio que siguió a las palabras de María fue interrumpido bruscamente por el estridente sonido del teléfono de Carlos. Ambos se sobresaltaron, el momento de tensión emocional roto por la intrusión del mundo exterior. Carlos miró el identificador de llamadas y su rostro palideció visiblemente. Es del hospital, murmuró, su voz temblando ligeramente. María sintió que su corazón se detenía por un instante. ¿Hospital? ¿Qué? Con manos temblorosas, Carlos contestó la llamada. Hola. Sí, soy yo. María observaba ansiosamente cada cambio en la expresión de Carlos mientras escuchaba al interlocutor. Su ceño se fruncía cada vez más, y el color abandonaba su rostro por completo. Entiendo. Sí, voy para allá inmediatamente, dijo finalmente Carlos antes de colgar. Se volvió hacia María, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y shock. Es Valentina, dijo con voz ronca. Ha tenido un accidente. Está grave. El nombre cayó como una bomba en la habitación. Valentina, la mujer por la que Carlos había dejado a María, la razón de su separación y todo el dolor que habían sufrido. María sintió una tormenta de emociones, shock, confusión, y para su propia sorpresa, una punzada de preocupación. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasó? Un accidente de coche, respondió Carlos, pasándose una mano por el pelo con nerviosismo. No saben si sobrevivirá. El silencio que siguió estaba cargado de tensión. María podía ver el conflicto en los ojos de Carlos, la lucha entre su preocupación por Valentina y la situación no resuelta entre ellos. Tienes que ir, dijo María suavemente, sorprendiéndose a sí misma con sus palabras. Carlos la miró, sus ojos llenos de gratitud y confusión. María, yo. Ve, insistió ella, aunque cada palabra le dolía. Ella te necesita ahora. Carlos asintió lentamente, agarrando sus llaves. Se detuvo en la puerta, mirando a María con una expresión indescifrable. Gracias, susurró antes de salir apresuradamente. María se quedó sola en el apartamento, su mente un torbellino de emociones. ¿Qué significaba esto para ellos? ¿Para su reconciliación? ¿Para su futuro? Mientras se hundía en el sofá, lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. El destino parecía estar jugando una cruel broma, justo cuando pensaba que las cosas podrían mejorar. ¿Qué pasaría ahora? ¿Cómo afectaría este giro inesperado de los acontecimientos a su relación con Carlos? ¿Y qué significaba que ella, a pesar de todo, sintiera preocupación por Valentina? María cerró los ojos, sintiendo el peso de la incertidumbre sobre sus hombros. El futuro, que hace unos momentos parecía lleno de posibilidades, ahora era más incierto que nunca. Solo el tiempo diría cómo se desarrollaría esta nueva y complicada situación, y María no podía hacer más que esperar, con el corazón encogido y la mente llena de preguntas sin respuesta. Las horas pasaban lentamente mientras María esperaba en el apartamento de Carlos. Cada minuto se sentía como una eternidad, su mente atormentada por imágenes de Carlos junto a Valentina en el hospital. Finalmente, cerca del amanecer, escuchó el sonido de llaves en la puerta.
Carlos entró, su rostro pálido y demacrado por el agotamiento y la preocupación. Sus ojos se encontraron con los de María, quien se había levantado del sofá, su corazón latiendo con fuerza. ¿Cómo está ella?, preguntó María suavemente, sorprendida por la genuina preocupación en su propia voz. Carlos se dejó caer en una silla, pasándose las manos por el rostro. Está estable. Los médicos dicen que las próximas 24 horas serán críticas. María se acercó, dudando por un momento antes de poner una mano consoladora en su hombro. Lo siento mucho, Carlos. Debe haber sido terrible. Él levantó la mirada, sus ojos llenos de una mezcla de gratitud y confusión. María, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué eres tan comprensiva después de todo lo que ha pasado? María tomó una respiración profunda, buscando las palabras adecuadas. Porque a pesar de todo, el perdón es más fuerte que el rencor. Y porque te amo, Carlos. Eso no ha cambiado. Carlos la miró fijamente, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. No te merezco, María. Después de todo lo que he hecho. Shach, lo interrumpió ella, sentándose a su lado. Todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Un silencio cargado de emoción llenó la habitación. Carlos tomó la mano de María entre las suyas, su toque enviando escalofríos por su columna. ¿Crees?, comenzó él, su voz apenas un susurro. ¿Crees que algún día podrás perdonarme completamente? María sintió que su corazón se encogía ante la vulnerabilidad en su voz. Ya lo estoy haciendo, Carlos. Día a día, momento a momento. Los ojos de Carlos se llenaron de lágrimas. Te amo, María. Nunca dejé de hacerlo. Y me arrepiento cada día de haberte lastimado. María sintió que sus propias lágrimas comenzaban a caer. Lo sé. Y yo también te amo. Se miraron el uno al otro, años de amor, dolor y arrepentimiento reflejados en sus ojos. Lentamente, casi con miedo, Carlos se inclinó hacia ella. María cerró los ojos, su corazón latiendo con fuerza mientras sus labios se encontraban en un beso suave y tembloroso. Cuando se separaron, ambos sabían que algo había cambiado. No era un final feliz, no todavía. Había mucho que sanar, mucho que reconstruir. Pero era un comienzo. Un paso hacia el perdón y la reconciliación. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Carlos, su voz llena de incertidumbre y esperanza. María entrelazó sus dedos con los de él. Ahora tomamos un día a la vez. Juntos. Mientras el sol comenzaba a asomarse por la ventana, bañando la habitación en una luz dorada, María y Carlos se sentaron en silencio, sus manos entrelazadas. El futuro aún era incierto, con muchos desafíos por delante, pero por primera vez en mucho tiempo, ambos sentían una chispa de esperanza. El camino hacia la sanación y el perdón sería largo y difícil, pero estaban dispuestos a recorrerlo juntos. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas del parque infantil, iluminando las risas y gritos de alegría de los niños que jugaban. Entre ellos, correteaban los gemelos de Carlos y María, sus pequeñas figuras llenas de energía y vida. María observaba desde un banco cercano, una sonrisa suave en sus labios mientras veía a Carlos empujar a los niños en los columpios. Su corazón se llenaba de una mezcla de amor y gratitud al ver la escena frente a ella. Carlos se acercó, dejando a los niños jugar con otros pequeños, y se sentó junto a María. Tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. ¿En qué piensas?, preguntó suavemente, notando la mirada pensativa en los ojos de su esposa. María suspiró, apretando ligeramente la mano de Carlos. En todo lo que hemos pasado para llegar aquí. En cómo, hace apenas unos años, esto parecía imposible. Carlos asintió, su mirada volviéndose hacia los niños. Lo sé. A veces me cuesta creer que realmente estemos aquí, juntos, con nuestra familia. Ha sido un largo camino, murmuró María, recostando su cabeza en el hombro de Carlos. Sí, lo ha sido, concordó él. Pero cada paso,
cada desafío, todo valió la pena. Se quedaron en silencio por un momento, disfrutando de la cercanía y la paz que habían encontrado después de tanto tiempo. ¿Sabes?, dijo Carlos de repente, su voz suave pero llena de emoción. Nunca te he agradecido lo suficiente. María levantó la cabeza, mirándolo con curiosidad. ¿Agradecerme? ¿Por qué? Por tu fuerza, tu perdón, respondió él, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Por no rendirte conmigo, con nosotros, incluso cuando yo lo había hecho. María sintió que su corazón se hinchaba de amor. Oh, Carlos. No, déjame terminar, insistió él. Cuando Valentina tuvo el accidente, pensé que todo estaba perdido. Que había destruido cualquier posibilidad de un futuro contigo. Pero tú me mostraste lo que significa realmente amar, perdonar. María sintió que sus propios ojos se llenaban de lágrimas. El amor verdadero no se rinde fácilmente, dijo suavemente. Y tú también me enseñaste sobre el perdón, sobre la fuerza para reconstruir lo que se ha roto. Carlos se inclinó, besando suavemente a María. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos, pero también sonrisas en sus rostros. Mamá. Papá, gritaron los gemelos, corriendo hacia ellos. ¿Podemos ir por un helado? María y Carlos se rieron, la alegría de sus hijos contagiosa. Claro que sí, pequeños, dijo Carlos, poniéndose de pie y alzando a uno de los niños en sus brazos. Mientras caminaban juntos hacia la heladería, María no pudo evitar sentir una oleada de gratitud y felicidad. El camino había sido largo y difícil, lleno de obstáculos y momentos de duda. Pero aquí estaban, una familia unida, más fuerte por las pruebas que habían enfrentado. El futuro aún era incierto, como siempre lo es. Pero María sabía que, pasara lo que pasara, enfrentarían los desafíos juntos. Con amor, con perdón, y con la fuerza que habían encontrado el uno en el otro. Mientras veía a Carlos jugar con los niños, riendo y disfrutando del momento, María supo que habían encontrado su final feliz. No era perfecto, no estaba libre de cicatrices, pero era real, era suyo, y era hermoso en su imperfección.